South Bend, Indiana, 1963. Una de cada 3 familias vivía de una sola fábrica. 7,000 trabajadores entraban cada mañana a construir lo imposible, un coche americano de una compañía verdaderamente independiente. Studebaker Corporation era el último bastión contra los 3 grandes. Mientras Ford, GM y Chrysler controlaban el 94% del mercado, Studebaker se aferraba al 6% restante. En su apogeo producían 268,000 coches al año. Prosperaban. Entonces algo salió catastrófica y silenciosamente mal. Para 1963, la producción cayó a 19,000 unidades. Deudas de $22 millones. En diciembre de 1963, exactamente 111 años después de comenzar, las últimas unidades salieron de la línea. Silencio. Para 1966 habían desaparecido. Esta es la historia de cómo 5 hermanos inmigrantes construyeron un imperio automovilístico, revolucionaron el diseño americano y lo perdieron todo. Esto no va solo de coches, va de ambición, arrogancia y la brutal realidad de competir contra gigantes. Bienvenido a South Bend, donde el sueño independiente nació, dominó y fue destruido para siempre. South Bend, Indiana, 1852. 5 hermanos alemanes llegan a una ciudad fronteriza del Medio Oeste con las manos vacías y una habilidad. Saben trabajar el metal. Henry Studebaker tiene 21 años. Clement tiene 19. John Moeller, 18. Peter, apenas 16. Y el pequeño Jacob, que llegará años después, completa la saga familiar. No hablan inglés con fluidez, no tienen contactos, no tienen capital. Lo que sí tienen es algo que el salvaje oeste industrial americano, de mediados del siglo XIX, necesitaba desesperadamente. El oficio de herreros, traído desde las forjas de Alemania. La familia Studebaker había emigrado desde Solingen, región conocida por sus acerías y artesanos del metal. El padre, John Clement Studebaker, había intentado establecerse como herrero en Pensilvania, pero la competencia era feroz y las deudas lo ahogaban. Cuando murió en 1850, dejó a la viuda Rebecca con 5 hijos y una decisión que tomar: quedarse en el este luchando contra molinos de viento o apostar por la frontera. Rebecca eligió Indiana. South Bend no era el lugar donde nacían los imperios, o eso creían. Era un pueblo de 1,500 habitantes a orillas del río St. Joseph, un punto de paso para los que iban hacia el oeste en busca de oro. Pero aquí está la clave. Cada caravana que cruzaba necesitaba reparar sus carros. Cada granjero de la región necesitaba herraduras, arados, herramientas, y los Studebaker, con su formación europea, trabajaban el metal mejor que cualquier herrero local. Henry y Clement abrieron la primera forja en 1852. Un taller modesto de ladrillo rojo en la esquina de Michigan Street. El acuerdo era sencillo. Henry manejaba el yunque, Clement gestionaba los pedidos. Cobraban por adelantado. Trabajaban desde el amanecer hasta que la oscuridad hacía imposible distinguir el hierro del acero. La reputación se extiende rápido en ciudades pequeñas. En 6 meses tenían más trabajo del que podían manejar. Entonces llegó la fiebre del oro de California y la guerra civil. Y todo cambió. 1957. John Moeller Studebaker, el hermano con alma de aventurero, toma una decisión que salvará a la familia. Se va a California durante la fiebre del oro, no para buscar oro, para fabricar carretillas para los que sí lo buscaban. Es un golpe de genio. Mientras miles de hombres desesperados cavaban buscando pepitas, alguien
tenía que venderles las palas. John regresó 5 años después con $8,000 en el bolsillo. Una fortuna. La familia Studebaker dejó de ser un taller de herrería para convertirse en fabricantes de carros. El momento no podía ser mejor. En 1861 estalla la Guerra Civil. El ejército de la Unión necesita miles de carros, ambulancias, caravanas de suministros. Los Studebaker, con su reputación de solidez y puntualidad, consiguen contratos federales. Fabrican carros militares día y noche. Amplían las instalaciones. Contratan a 50, luego 100, luego 200 trabajadores. Para cuando termina la guerra en 1865, Studebaker Brothers Manufacturing Company es el mayor fabricante de vehículos tirados por caballos de todo Estados Unidos. Aquí está lo más sorprendente. Mientras otros fabricantes de carros se hundían en la posguerra por falta de pedidos militares, Studebaker pivota hacia el mercado civil con una estrategia implacable. Ofrecen garantías escritas, usan solo madera de primera calidad. Cada carro lleva una placa con el nombre de la familia. Si se rompe, es su honor el que está en juego. No solo venden carros, venden confianza. En 1868, Studebaker produce 5,000 carros al año. En 1875, la cifra sube a 11,000. En 1895, son el fabricante más grande del mundo. 75,000 vehículos anuales saliendo de South Bend hacia todos los rincones de América, Canadá, México, Australia. La planta se extiende por 6 hectáreas. Emplean a 1,500 personas. Los Studebaker ya no son inmigrantes pobres, son magnates industriales. Pero bajo ese éxito, algo estaba ocurriendo que cambiaría todo. En Detroit, un tal Henry Ford experimentaba con motores de gasolina. 1898. Frederick Samuel Fish, un abogado brillante y calculador, entra en la junta directiva de Studebaker. Fish no es un Studebaker de sangre, pero tiene algo que ellos no tienen: visión de futuro. Mientras los hermanos restantes, John Moeller es el único fundador que sigue vivo, debaten sobre mejorar sus carros tirados por caballos, Fish les pone delante los números de una nueva industria emergente, el automóvil. «Caballeros», les dice en una reunión que se ha vuelto legendaria en la historia de la compañía, «el caballo está muerto, solo que todavía no lo sabe». Los Studebaker son escépticos, y tienen razón para serlo. Los primeros automóviles de 1900 son juguetes caros para millonarios, ruidosos, poco fiables, peligrosos. Pero Fish insiste, muestra las cifras de ventas de Oldsmobile, de Ford, de Cadillac. El mercado es pequeño, sí, pero crece un 300% cada año. Más importante aún, Studebaker tiene algo que esos advenedizos de Detroit no tienen. Una red de distribución de 10,000 concesionarios por todo el país, fábricas, trabajadores cualificados, reputación de calidad y capital. En 1902, Studebaker comienza a fabricar automóviles eléctricos, no motores de gasolina todavía, demasiado arriesgado, sino vehículos eléctricos silenciosos para uso urbano. Venden 1,841 unidades el primer año. No es revolucionario, pero es un comienzo. Fish presiona para dar el salto completo. En 1904, Studebaker firma un acuerdo con Garford Company de Ohio para producir coches con motor de gasolina bajo la marca Studebaker-Garford. El acuerdo se cierra rápido. Garford pone la tecnología del motor, Studebaker pone el capital, la distribución y el nombre. Funciona. En 1906, Studebaker vende 2,500 automóviles.
En 1910, la cifra es de 8,000. Pero Fish ve el problema. Depender de Garford los hace vulnerables. En 1911, Studebaker compra la EMF Company, Everett Metzger Flanders, de Detroit, adquiriendo así capacidad total de fabricación de motores. Ahora controlan toda la cadena, del diseño a la venta. Ese mismo año, John Muller Studebaker muere a los 79 años. Ha visto a su familia pasar de forjar herraduras a fabricar coches. El testigo pasa a Frederick Fish. Para 1913, Studebaker produce 45,000 automóviles al año. Son el tercer fabricante más grande de Estados Unidos, solo por detrás de Ford y Overland. Las ventas superan los 27 millones de dólares anuales. Emplean a 6,000 trabajadores en South Bend. La planta se ha expandido hasta ocupar 55 hectáreas con 23 edificios. No solo sobrevivieron al cambio del caballo al motor, lo dominaron. Entonces llegó la Primera Guerra Mundial, y con ella una oportunidad y una maldición. 1918. La guerra termina. Studebaker ha producido miles de camiones militares, ambulancias, piezas de artillería. Los contratos federales llenan las arcas. Beneficios de 9,6 millones de dólares solo en 1918. Pero aquí está el problema. Cuando la guerra termina, Ford y General Motors, que también fabricaron material bélico, usan sus ganancias para invertir en producción en masa, cadenas de montaje avanzadas, economías de escala brutales. Studebaker, liderada ahora por Albert Russell Erskine, un banquero brillante pero fatalmente arrogante, elige un camino distinto. Erskine cree en la calidad premium. En lugar de competir en precio con Ford, posiciona a Studebaker en el segmento medio-alto, coches sólidos, bien acabados, para familias de clase media que aspiran a algo mejor que un Ford Modelo T, pero no pueden permitirse un Cadillac. En teoría es un nicho perfecto. En práctica, es caminar por la cuerda floja. Durante los años 20 funciona a la perfección. La economía americana ruge. La clase media se expande. Studebaker lanza modelos icónicos, el Big Six en 1918, el Light Six en 1921, el Special Six en 1922. Son coches hermosos, con líneas elegantes, motores potentes de 6 cilindros, cuando la competencia todavía vende 4. La publicidad los presenta como el coche del hombre, que ha triunfado pero mantiene los pies en la tierra. Aspiracional, pero alcanzable. Las ventas explotan. En 1923, Studebaker vende 145,000 coches. En 1926, la cifra alcanza 180,000 unidades. Los concesionarios tienen listas de espera. La planta de South Bend funciona en 3 turnos, 24 horas al día. Erskine, ebrio de éxito, toma una decisión audaz. En 1926 compra Pierce Arrow, un fabricante de coches de lujo ultra premium. La idea es dominar 2 segmentos: medio alto con Studebaker, lujo extremo con Pierce Arrow. Es una jugada de póker con apuesta máxima. Por un tiempo, parece funcionar. En 1928, Studebaker alcanza su pico histórico: 180,000 vehículos vendidos, beneficios de 7,1 millones de dólares, capitalización bursátil de 120 millones. Erskine es celebrado como un genio financiero. La revista Fortune lo pone en portada. South Bend es una ciudad próspera donde casi todos trabajan directa o indirectamente para Studebaker, desde los obreros de la línea hasta los dueños de restaurantes que alimentan a esos obreros. Entonces llegó octubre de 1929, el crack.
y todo el castillo de naipes comenzó a desmoronarse. 1930. La Gran Depresión golpea a América como un martillo contra cristal. Las ventas de automóviles se desploman, de 4,5 millones de unidades en 1929 a 1,1 millones en 1932. Studebaker, con su posicionamiento premium, sufre más que nadie. ¿Quién compra un coche aspiracional cuando está luchando por poner comida en la mesa? Las ventas de Studebaker caen en picado, de 180,000 en 1928 a 86,000 en 1930, luego a 45,000 en 1931, hasta apenas 40,000 en 1932. Mientras tanto, Pierce Arrow, la adquisición de lujo de Erskine, es una sangría constante. Pérdidas de $2 millones al año, luego 3, luego 4. Los concesionarios cierran. Los trabajadores son despedidos por miles. South Bend se convierte en ciudad fantasma industrial. Aquí está la decisión fatal. Erskine se niega a admitir el error. Mientras Ford y GM recortan costes, simplifican modelos, reducen precios salvajemente para mantener cuota de mercado, Erskine mantiene la estrategia premium. Peor aún, sigue pagando dividendos a los accionistas con dinero que no existe, endeudando a la compañía para mantener la apariencia de solidez. La depresión es temporal, declara públicamente en 1931. Studebaker está más fuerte que nunca. Completamente equivocado. En marzo de 1933, Studebaker Corporation declara bancarrota. Deudas de $6 millones, activos vendidos a precio de saldo. Albert Erskine, incapaz de soportar la humillación, se suicida el 1 de julio de 1933 de un disparo en el corazón. Tenía 63 años. Nunca llegó a ver si Studebaker sobreviviría. La compañía entra en administración judicial. Paul Hoffman y Harold Vance, dos ejecutivos pragmáticos que habían advertido a Erskine sin ser escuchados, toman el control. La misión es simple: sobrevivir. Venden Pierce Arrow a pérdida, renegocian deudas, reducen la plantilla de 8,000 a 2,000 trabajadores. Simplifican la gama. En lugar de 12 modelos, solo 4. Recortan precios un 30%. Y algo crucial: mejoran la calidad de fabricación, sabiendo que su única ventaja competitiva es la reputación de solidez que los Studebaker originales construyeron en el siglo XIX. Milagrosamente funciona. En 1935, Studebaker sale de la bancarrota. En 1936 venden 85,000 coches. En 1940 la cifra es de 107,000. No es la gloria de los años 20, pero es supervivencia. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial en 1941, Studebaker consigue contratos militares masivos: camiones, motores de avión, vehículos anfibios Whistle. Entre 1941 y 1945, producen 197,000 camiones militares. Los beneficios de guerra saldan todas las deudas pendientes. Para 1945, cuando la guerra termina, Studebaker está en su mejor situación financiera en 15 años. El futuro parece brillante. Soldados vuelven a casa. Hay demanda explosiva de coches nuevos después de 4 años sin producción civil. Hoffman y Vance están listos para el boom de posguerra. Pero cometieron un error estratégico que los condenaría. Creyeron que podían seguir compitiendo como independientes contra los tres grandes. 1947. Mientras Ford y GM sacan al mercado coches de diseño conservador, básicamente modelos de preguerra con ligeros retoques, Studebaker lanza una bomba visual.
el Champion y el Commander diseñados por Raymond Loewy, el diseñador industrial más famoso de América. Son coches radicalmente distintos a todo lo que se vendía entonces. Líneas aerodinámicas, morro bajo, formas esculturales que parecían más europeas que americanas. La pregunta que todos hacían era la misma: ¿va hacia adelante o hacia atrás? Era un cumplido disfrazado de burla. El diseño de Loewy era revolucionario, adelantado una década a su tiempo. El problema es que el mercado americano de 1947 no quería revolución. Quería cromo, tamaño, potencia ostentosa. Querían coches que parecieran tanques victoriosos, no esculturas europeas. Aún así, durante los primeros años funcionó. En 1950, Studebaker vendió 268,000 unidades. Participación de mercado del 4,02%. Beneficios de $19,8 millones. Pero aquí está el problema estructural que Hoffman y Vance no podían resolver. Economías de escala. Ford producía 1,2 millones de coches al año. GM producía 3 millones. Studebaker producía 250,000. Cada vez que Ford reducía costes de producción en $10 por unidad gracias al volumen, Studebaker tenía que absorber esos mismos costes fijos con una fracción de las ventas. Las matemáticas eran brutales. Para igualar los márgenes de GM, Studebaker necesitaba vender coches un 15% más caros. En un mercado de masas, eso es una sentencia de muerte. Hoffman y Vance lo sabían. En 1954, intentan la jugada desesperada: fusionarse con Packard Motor Company, otro fabricante independiente agonizante. La idea es juntar fuerzas, compartir costes de desarrollo, plataformas, distribución. Studebaker Packard Corporation nace en octubre de 1954. Sobre el papel, tiene sentido. Dos empresas débiles juntas son más fuertes que separadas. Sobre el papel. En la práctica, fue como atar dos piedras juntas y esperar que floten. Packard estaba en peor situación que Studebaker. Fábrica obsoleta en Detroit, productos anticuados, deudas masivas. En lugar de salvarse mutuamente, se arrastraron hacia el fondo juntos. Para 1956, Studebaker Packard acumula pérdidas de $43 millones en solo 2 años. Los concesionarios huyen, los clientes desconfían. Wall Street los da por muertos. Entonces llegó un hombre que prometía salvarlo todo: Harold Churchill y su visión del muscle car americano. 1959. Studebaker lanza el Lark, un coche compacto diseñado para competir contra los Volkswagen Beetle y Renault Dauphine, que están invadiendo el mercado americano. Es pequeño, económico, práctico. Todo lo que los coches americanos de la época no son. Y funciona. En 1959, Studebaker vende 126,000 unidades del Lark. En 1960, la cifra sube a 127,000. Hay beneficios por primera vez en años. $28,6 millones. South Bend respira aliviada. Quizás, solo quizás, sobrevivirán. Pero la directiva comete el error clásico. Confunden un respiro con una cura. En lugar de consolidar, diversifican. Compran empresas de electrodomésticos, de componentes electrónicos, de productos químicos. La idea es que si el negocio del automóvil falla, tendrán otros ingresos. Es una admisión implícita de derrota. Peor aún, descuidan la inversión en desarrollo de nuevos modelos de coches. Mientras Ford lanza el Mustang en 1964 y GM renueva completamente su gama, Studebaker sigue vendiendo versiones maquilladas del mismo Lark
de 1959. Las ventas se desploman. De 127,000 en 1960 a 84,000 en 1961. Luego, 72,000 en 1962. Para 1963, apenas 69,000 unidades. Los números rojos vuelven. Pérdidas de 17,8 millones en 1961, de 22 millones en 1963. La planta de South Bend, diseñada para producir 250,000 coches al año, opera al 27% de capacidad. Miles de trabajadores despedidos, edificios enteros cerrados, maquinaria parada oxidándose. El 9 de diciembre de 1963, la directiva toma la decisión final: cerrar South Bend. Toda la producción se concentrará en una planta más pequeña en Hamilton, Ontario, Canadá. Es un movimiento desesperado de reducción de costes. 7,000 trabajadores de Indiana pierden su empleo de golpe. La ciudad entra en shock. Familias enteras que habían trabajado para Studebaker durante 3 generaciones se encuentran en la calle. El último coche sale de la línea de South Bend el 20 de diciembre de 1963. Un Lark Daytona azul. Alguien pinta en el capó: fin de una era. Los trabajadores restantes se abrazan llorando. 111 años de historia terminan un viernes por la tarde. Frío y gris de invierno en Indiana. La planta de Canadá sobrevive 3 años más, produciendo números ridículos. 8,947 coches en 1964, 5,555 en 1965. Apenas 2,045 en 1966. El 17 de marzo de 1966, el último Studebaker de la historia sale de Hamilton. Un sedán cruiser blanco. Nadie lo celebra. Nadie lo lamenta ya. Simplemente termina. Studebaker Corporation, fundada en 1852, desaparece oficialmente en 1967, después de vender todos sus activos automotrices. 115 años desaparecido. ¿Cómo cae tan fuerte un gigante aparentemente invencible? Studebaker no fracasó porque fabricara malos coches. De hecho, muchos de sus modelos eran técnicamente superiores a los de Ford o Chevrolet. Fracasaron por razones más profundas y más instructivas. Hablemos de ellas. Lección 1. Las economías de escala lo son todo en mercados de masas. Studebaker podía hacer un coche tan bueno como GM, pero no podía hacerlo tan barato. Cuando produces 250,000 unidades al año contra los 3 millones de GM, cada componente te cuesta más: acero, vidrio, neumáticos, electrónica. Los proveedores dan descuentos por volumen a los grandes. Las inversiones en I+D se amortizan en menos unidades. La publicidad nacional cuesta lo mismo, pero llega a menos compradores potenciales por dólar gastado. Studebaker necesitaba vender coches un 15 a 20% más caros solo para cubrir costes. En un mercado donde el precio era rey, eso los condenaba. La brutal verdad: si no puedes competir en escala, necesitas un nicho defendible. Studebaker nunca lo encontró. Lección 2. El orgullo mata más empresas que la incompetencia. Albert Erskine rechazó fusionarse con otras marcas independientes en los años 20, cuando todavía era posible crear una cuarta fuerza contra los 3 grandes. Su arrogancia Studebaker es especial. No necesitamos a nadie. Costó la oportunidad. Cuando finalmente se fusionaron con Packard en 1954, era demasiado tarde. 2 moribundos abrazándose no crean vida.
La fusión correcta habría sido en 1928, con Nash, Hudson y Packard juntos. Habrían tenido escala, diversificación, poder de negociación. Pero el orgullo dijo que no. Lección 3. Una victoria temporal no es una estrategia. El éxito del LARC en 1959 fue un respiro, no una solución. La directiva confundió ambas cosas. Usaron los beneficios temporales para diversificar hacia electrodomésticos en lugar de invertir masivamente en nuevos modelos de coches. Es el error clásico. Cuando tu negocio principal está herido de muerte, distraerse con otros negocios solo acelera el final. Deberían haber apostado todo, absolutamente todo, a desarrollar un sucesor del LARC que pudiera competir contra el Mustang que Ford lanzaría en 1964. No lo hicieron. Y cuando el Mustang salió y redefinió el mercado, Studebaker no tenía nada que ofrecer. Lección 4. La ubicación importa. South Bend, Indiana, no era Detroit. No tenía el ecosistema de proveedores, ingenieros, diseñadores que Detroit ofrecía. Cada componente costaba más transportarlo. Cada ingeniero brillante prefería trabajar en Detroit, donde estaban todas las oportunidades. Studebaker cargaba con la desventaja geográfica desde el día 1. Cuando intentaron compensarlo con la planta de Canadá, solo empeoraron el problema. Ahora tenían 2 ubicaciones subóptimas en lugar de una. Lección 5. No puedes ser independiente en un juego de gigantes. Esta es la lección más dura. En industrias con altísimas barreras de entrada de capital, economías de escala brutales y consolidación imparable, los independientes están condenados. Nash se fusionó con Hudson y creó American Motors. Sobrevivió hasta 1987. Packard intentó fusionarse con Studebaker. Murieron juntos. Kaiser-Frazer desapareció en 1955. Crossley en 1952. Todos los independientes, sin excepción, fueron barridos. La única manera de sobrevivir era dejar de ser independiente. Studebaker lo intentó demasiado tarde con Packard y con el socio equivocado. Piénsalo un momento. 115 años de historia. 3 generaciones de familias trabajando en la misma fábrica. Una marca reconocida en todo el mundo. Innovación en diseño que estaba una década adelantada. Ninguna acusación de fraude, de producto defectuoso, de escándalo corporativo. Studebaker hizo casi todo bien, y aún así desaparecieron. Porque en el capitalismo industrial, hacer casi todo bien no es suficiente. Tienes que hacerlo todo perfecto, o tener el tamaño suficiente para sobrevivir a los errores. Studebaker no tenía ninguna de las dos cosas. South Bend, Indiana. Hoy, si conduces por la calle donde alguna vez estuvo la planta principal de Studebaker, encontrarás edificios reconvertidos en espacios de oficinas, apartamentos, almacenes. La mayoría de las estructuras originales fueron demolidas en los años 70 y 80. Algunas chimeneas todavía permanecen, mudos testigos de lo que fue. Las malas hierbas crecen por las grietas del asfalto en los estacionamientos abandonados. No hay placas conmemorativas. No hay museos importantes. Solo el silencio que queda cuando un gigante muere sin ceremonia. El Studebaker National Museum existe en el centro de South Bend, pequeño pero digno, mantenido por voluntarios que recuerdan. Allí puedes ver algunos de los modelos clásicos. El President de 1928, el Avanti de 1963, los camiones militares que ayudaron a ganar 2 guerras mundiales. Los visitantes son pocos. Sobre todo ancianos que trabajaron en la planta, o sus hijos que crecieron escuchando historias
de cuando South Bend era una ciudad próspera. En marzo de 1966, cuando el último Studebaker salió de la línea en Canadá, no hubo cobertura nacional. No hubo lamentos editoriales. El mundo había seguido adelante. La marca Studebaker fue vendida y revendida, usada brevemente en los años 90 para un vehículo eléctrico que nunca se produjo en serie. Hoy, técnicamente, los derechos de la marca existen en algún cajón corporativo, sin valor real, sin futuro, de inmigrantes herreros a magnates industriales. De 5,000 carros al año a 268,000 automóviles. De ser el tercer fabricante más grande de América a desaparecer completamente. 115 años desde aquella forja en 1852 hasta el silencio final en 1966. La historia de Studebaker es la historia del capitalismo industrial americano en miniatura. Audacia, innovación, dominio temporal y la brutal realidad de que en mercados que tienden a la consolidación, los pequeños mueren sin importar cuán buenos sean. Adáptate o muere. Innova o desaparece. Busca escala o encuentra un nicho. Y sobre todo, nunca confundas el orgullo con la estrategia. El mercado no tiene memoria sentimental. Bienvenido a South Bend, Indiana, donde el último fabricante independiente de coches de América nació, dominó y fue destruido para siempre.